En las arenas doradas del antiguo Egipto, durante una época de profunda transformación y conflicto, nació un niño destinado a convertirse en uno de los gobernantes más enigmáticos de la historia. Su nombre original era Tutankamón, que en el idioma de sus ancestros significaba imagen viviente de Atón, el controvertido dios solar que su padre había impuesto como única divinidad del reino. Este nacimiento tuvo lugar alrededor del año 1342 antes de nuestra era, en un momento en que el poderoso imperio egipcio atravesaba la crisis religiosa y política más severa de su milenaria existencia. El padre de este niño era Akenatón, un faraón revolucionario cuyas decisiones habían sacudido los cimientos mismos de la civilización egipcia. Mientras que sus predecesores habían gobernado respetando el antiguo panteón de dioses que había guiado a Egipto durante siglos, Akenatón tomó una decisión sin precedentes que cambiaría el curso de la historia. Rechazó a todos los dioses tradicionales, cerró sus templos, confiscó sus riquezas y proclamó que solo existía una divinidad verdadera: Atón, representado como un disco solar cuyos rayos terminaban en manos que otorgaban vida. Esta transformación religiosa no fue gradual ni consensuada, sino impuesta con determinación absoluta, generando un rechazo feroz entre el poderoso clero de Amón, los nobles tradicionales y gran parte de la población que veía en esta revolución una amenaza a su identidad milenaria. La identidad materna del joven príncipe permanece envuelta en cierta incertidumbre histórica. Algunos investigadores sugieren que su madre pudo haber sido una esposa secundaria de Akenatón, mientras que otros plantean la posibilidad de que fuera hijo de la legendaria Nefertiti, la gran esposa real cuya belleza quedó inmortalizada en el famoso busto que hoy conocemos. Sin embargo, lo que resulta indiscutible es que este niño nació en el corazón de una familia real marcada por prácticas matrimoniales consanguíneas, una tradición que la realeza egipcia había mantenido durante generaciones con el objetivo de preservar la pureza de su linaje divino. Esta práctica, aunque culturalmente aceptada en su época, tendría consecuencias biológicas que marcarían profundamente la vida del futuro faraón. El contexto en el que transcurrió su infancia fue el periodo conocido como Amarna, nombrado así por la nueva capital que Akenatón había fundado en medio del desierto, alejándose deliberadamente de Tebas, el centro tradicional del poder religioso dedicado a Amón-Ra. Esta ciudad, construida con rapidez extraordinaria, representaba la materialización física de la visión revolucionaria del faraón. Sus templos no tenían techos, permitiendo que los rayos de Atón iluminaran directamente a los fieles. Sus palacios estaban decorados con un estilo artístico radicalmente diferente al canon egipcio tradicional, mostrando escenas de vida familiar cotidiana y representaciones naturalistas de la figura humana que contrastaban con el hieratismo formal de épocas anteriores. Sin embargo, esta revolución estética y religiosa tuvo un precio político devastador. Los templos cerrados significaban sacerdotes sin función ni ingresos. Las confiscaciones de tierras y riquezas del clero de Amón crearon una clase poderosa de enemigos que aguardaban pacientemente el momento de restaurar el antiguo orden. Mientras tanto, en las fronteras del imperio, las provincias extranjeras comenzaban a rebelarse, aprovechando que la obsesión religiosa del faraón desviaba su atención de los asuntos militares y diplomáticos. Las cartas de Amarna, descubiertas siglos después, revelan las desesperadas súplicas de gobernadores leales pidiendo ayuda militar que nunca llegó. El imperio que había dominado el mundo conocido durante generaciones comenzaba a tambalearse, no por la fuerza de sus enemigos externos, sino por la revolución interna que lo consumía desde dentro. En este escenario de caos creciente, el joven Tutankamón perdió a su padre. Las circunstancias exactas de la partida de Akenatón permanecen envueltas en misterio, aunque los registros históricos sitúan este evento alrededor del año 1332 antes de nuestra era. Lo que ocurrió después fue extraordinario por cualquier medida. Un niño de apenas 8 o 9 años ascendió al trono del imperio más poderoso del mundo antiguo. Su coronación
no fue el resultado de una transición ordenada, sino más bien una necesidad dinástica urgente en un reino que necesitaba desesperadamente estabilidad y continuidad, aunque ésta viniera de las manos inexpertas de un niño. Naturalmente, un gobernante de tan corta edad no podía ejercer el poder de manera independiente. A su alrededor se congregaron figuras de inmensa influencia que, desde las sombras del trono, tomarían las decisiones cruciales que definirían su reinado. El primero de estos personajes era Ai, un hombre de edad avanzada que ostentaba el título de visir, el cargo administrativo más alto del reino. Ai no era un funcionario ordinario. Las evidencias sugieren que poseía conexiones familiares con la casa real, posiblemente siendo tío o incluso padre de Nefertiti. Su experiencia política acumulada durante décadas en los más altos círculos del poder le otorgaba una autoridad que el joven faraón simplemente no podía desafiar. Junto a Ai se encontraba Horemheb, un militar de carrera que había ascendido hasta convertirse en el general supremo de los ejércitos egipcios. A diferencia del anciano visir, cuyo poder residía en la diplomacia y la administración, Horemheb controlaba la fuerza armada del reino. Su lealtad personal a la dinastía resultaba cuestionable, aunque su competencia profesional era indiscutible. Estos dos hombres, representando los pilares gemelos del poder civil y militar, se convertirían en los verdaderos arquitectos de la política egipcia durante los años venideros, utilizando al joven faraón como símbolo legitimador de sus decisiones. La primera y más trascendental de estas decisiones fue el abandono total de la revolución religiosa de Akenatón. El clero de Amón, reprimido y desposeído durante décadas, presionaba con fuerza irresistible para recuperar su antigua preeminencia. Los consejeros del joven rey, conscientes de que la estabilidad del reino dependía de reconciliarse con estas poderosas fuerzas tradicionales, orquestaron una restauración religiosa completa. Los templos de los antiguos dioses, cerrados y abandonados, fueron reabiertos con gran ceremonia. Sus sacerdotes recuperaron sus tierras, sus riquezas y su influencia. Las imágenes de Atón fueron destruidas o borradas sistemáticamente, mientras que las estatuas de Amón-Ra, el rey de los dioses, volvieron a ocupar sus lugares sagrados en los santuarios de todo Egipto. Esta restauración religiosa exigía un gesto simbólico de enorme poder. El joven faraón debía renunciar al nombre que su padre le había dado. Tutankamón, imagen viviente de Atón, se convirtió en Tutankamón, imagen viviente de Amón. Este cambio nominal no fue meramente cosmético. Representaba una repudiación completa del legado paterno y una aceptación pública de la ortodoxia religiosa tradicional. Junto con su nombre, el faraón adolescente trasladó su residencia desde la ciudad de Amarna, que pronto sería abandonada al desierto, de regreso a las antiguas capitales de Memphis y Tebas, restaurando así el orden geográfico y político que había prevalecido durante siglos. Para consolidar su legitimidad dinástica, el joven rey contrajo matrimonio con Angesenamón, quien también había modificado su nombre original de Angesenatón por razones idénticas. Esta princesa era hija de Akenatón y Nefertiti, lo que la convertía, según las interpretaciones más aceptadas, en media hermana del faraón. Los matrimonios entre hermanos no eran inusuales en la realeza egipcia, donde se consideraba que la sangre divina debía mantenerse sin diluirse con linajes comunes. Angesenamón no era una niña. Había sido previamente esposa de su propio padre Akenatón, una práctica que, aunque chocante para la sensibilidad moderna, formaba parte de las complejas estructuras matrimoniales de la realeza egipcia. Su unión con Tutankamón buscaba crear continuidad dinástica y legitimar el gobierno del joven rey mediante su conexión con el linaje real más directo posible. La pareja real enfrentó, sin embargo, una tragedia personal que los estudios modernos han revelado con claridad conmovedora. En la tumba de Tutankamón se descubrieron dos pequeños ataúdes conteniendo los restos momificados de dos bebés, aparentemente hijas del faraón y su esposa, que no sobrevivieron. Estos hallazgos no solo evidencian el dolor humano detrás de la majestad real, sino que también sugieren las consecuencias biológicas de la consanguinidad extrema que caracterizaba a esta familia. A lo mejor,
Análisis genéticos realizados siglos después revelarían que múltiples generaciones de matrimonios entre parientes cercanos habían comprometido seriamente la salud de sus descendientes. Mientras tanto, bajo la guía de sus experimentados consejeros, el joven faraón presidió un ambicioso programa de restauración que buscaba sanar las heridas del período amarniense. Los templos que habían caído en ruinas durante el reinado de Akenatón fueron reconstruidos con magnificencia renovada. Los artesanos trabajaban incansablemente tallando nuevas estatuas de los dioses tradicionales, cada una más grandiosa que la anterior, como si la abundancia física pudiera compensar los años de abandono espiritual. Las inscripciones proclamaban que Tutankamón había restaurado lo que estaba arruinado, había levantado lo que había caído y había devuelto a Egipto su antigua gloria. El clero de Amón, restaurado en su poder, se convirtió nuevamente en una fuerza política de primer orden. Sus templos no eran solo centros religiosos, sino también enormes complejos económicos que controlaban vastas extensiones de tierra, miles de trabajadores y recursos que rivalizaban con los del propio faraón. El sumo sacerdote de Amón en Tebas ejercía una influencia que en ocasiones eclipsaba la del rey, especialmente cuando ese rey era un adolescente guiado por consejeros. Esta restauración del poder clerical crearía en las generaciones futuras tensiones que eventualmente dividirían a Egipto, aunque durante el reinado de Tutankamón pareció traer la estabilidad tan desesperadamente necesaria. En el ámbito internacional, el reino intentó recuperar el prestigio perdido durante las décadas de aislamiento amarniense. Las campañas militares se reanudaron, aunque con resultados modestos. Las representaciones en las paredes de los templos muestran al joven faraón conduciendo su carro de guerra contra enemigos nubios y asiáticos, aplastándolos bajo las ruedas de su vehículo en escenas de triunfo tradicional. Sin embargo, los historiadores modernos debaten cuánto de esto fue realidad y cuánto fue propaganda conveniente. Es posible que el débil físico del joven rey, que estudios posteriores revelarían, le impidiera participar activamente en combate, relegándolo a un papel más ceremonial que militar. A pesar de sus limitaciones personales, el reinado de Tutankamón logró estabilizar a Egipto después del caos amarniense. La economía comenzó a recuperarse. El comercio con otras naciones se reanudó. Los artesanos producían obras de extraordinaria belleza, demostrando que la creatividad egipcia había sobrevivido intacta a las turbulencias religiosas. Los funcionarios administraban eficientemente las provincias. Los campesinos cultivaban las tierras fértiles del Nilo, cuyas inundaciones anuales seguían bendiciendo al reino con abundancia. En la superficie, Egipto parecía haber superado su crisis y volvía a ser el reino poderoso y próspero que había sido durante siglos. Sin embargo, bajo esta fachada de normalidad restaurada, existían corrientes peligrosas que eventualmente emergerían. La salud del joven faraón, comprometida por su herencia genética, era frágil. Los análisis modernos de su momia revelarían evidencias de múltiples afecciones que dificultaban su vida cotidiana. Además, la sucesión dinástica permanecía sin resolver. Sin un heredero varón que asegurara la continuidad de su linaje, el futuro de la dinastía pendía de un hilo peligrosamente delgado. Los hombres poderosos que rodeaban al trono sin duda contemplaban esta situación con ojos calculadores, considerando las posibilidades que la ausencia de un heredero claro podría crear. El joven rey, probablemente inconsciente de las fuerzas políticas que se agitaban a su alrededor, continuaba con sus deberes ceremoniales. Participaba en los festivales religiosos que marcaban el calendario egipcio. Recibía a embajadores extranjeros en su palacio. Autorizaba con su sello real los decretos que sus consejeros preparaban. Su imagen, representada en estatuas y relieves, lo mostraba como un faraón tradicional, poderoso y divino, muy diferente del estilo artístico naturalista que su padre había favorecido. En estas representaciones, Tutankamón aparecía como todos los faraones antes que él, eterno, inmutable, perfecto. La realidad de su existencia física era considerablemente menos gloriosa.
Los objetos encontrados en su tumba miles de años después revelarían aspectos íntimos de su vida que las representaciones oficiales ocultaban cuidadosamente. Bastones de apoyo, numerosos y desgastados por el uso, sugerían dificultades para caminar. Medicamentos y ungüentos indicaban tratamientos para diversas dolencias. Armamento y equipo de caza evidenciaban sus intentos de participar en actividades tradicionalmente asociadas con la virilidad real, aunque su capacidad física para realizarlas era dudosa. Estos objetos pintaban el retrato de un joven que luchaba por cumplir con las expectativas de su posición, a pesar de las limitaciones de su cuerpo. Durante aproximadamente 9 años, Tutankamón gobernó Egipto, o más precisamente, prestó su nombre y autoridad divina a quienes realmente ejercían el poder. No fue un reinado marcado por conquistas espectaculares ni reformas revolucionarias. Por el contrario, su objetivo principal fue precisamente evitar las revoluciones y restaurar la continuidad con el pasado glorioso anterior a su padre. En este sentido, podría considerarse exitoso. Egipto bajo Tutankamón recuperó su identidad tradicional, sanó las heridas del experimento amarniense y volvió a ser, al menos externamente, el reino que había sido durante milenios. La juventud del faraón transcurría en palacios magníficos decorados con los mejores productos del arte egipcio. Comía de vajillas de oro y plata, vestía las más finas telas de lino, poseía joyas de un valor incalculable. Sin embargo, todo este lujo material no podía ocultar una realidad inquietante. Su salud continuaba deteriorándose. Los sacerdotes realizaban rituales pidiendo a los dioses que lo protegieran. Los médicos de la corte, los mejores del mundo conocido, aplicaban sus tratamientos. Nada parecía detener el lento pero inexorable declive físico del joven rey. En el 11º año de su reinado, cuando Tutankamón tenía aproximadamente 18 o 19 años, algo ocurrió. Los registros históricos contemporáneos guardan un silencio casi absoluto sobre las circunstancias exactas. Lo que sabemos con certeza es que el joven faraón dejó de existir repentinamente, truncando un reinado que, a pesar de su corta duración, había cumplido su función histórica de estabilizar el reino. Su partida desencadenó una crisis sucesoria cuyas ramificaciones políticas resonarían durante años, involucrando a los mismos hombres poderosos que habían guiado sus decisiones como rey. La viuda real, Ange-Senamón, se encontró en una posición extraordinariamente vulnerable. Sin hijos sobrevivientes y sin hermanos varones que pudieran reclamar el trono legítimamente, la continuidad dinástica de la gloriosa 18 dinastía pendía de un hilo. En este momento de crisis, ella tomó una decisión desesperada y sin precedentes que las cartas diplomáticas descubiertas siglos después revelarían. Escribió al rey de los hititas, enemigos tradicionales de Egipto, pidiéndole que le enviara uno de sus hijos como esposo. Esta extraordinaria petición, que habría sido impensable en circunstancias normales, demuestra el grado de desesperación que enfrentaba la joven viuda, atrapada en las maquinaciones políticas de la corte egipcia. El príncipe hitita, enviado en respuesta a esta petición, jamás llegó a Egipto. Fue interceptado y perdió la vida en circunstancias misteriosas, posiblemente por agentes egipcios que no deseaban ver a un extranjero sentado en el trono de los faraones. Con esta opción eliminada, el anciano visir Ay se convirtió en faraón, aparentemente legitimando su ascenso mediante un matrimonio con la viuda Ange-Senamón, aunque ella desaparece misteriosamente de los registros históricos poco después. El reinado de Ay sería breve, apenas 4 años, tras los cuales el general Horemheb tomaría el poder, iniciando una sistemática campaña para borrar de la historia a todos los asociados con el periodo amarniense. Pero en el momento de su partida, Tutankamón recibió los honores correspondientes a su rango divino. Su cuerpo fue momificado siguiendo los rituales más sagrados de la religión egipcia, un proceso que duraba 70 días y requería la habilidad de los mejores embalsamadores del reino. Posteriormente, fue depositado en una tumba en el Valle de los Reyes, el cementerio real donde descansaban los faraones de la 18 dinastía.
Esta tumba, sin embargo, era inusualmente pequeña para un rey de Egipto, sugiriendo que su preparación fue apresurada, posiblemente porque originalmente había sido destinada a un noble de menor rango y tuvo que ser adaptada rápidamente para acomodar al faraón fallecido inesperadamente. Los rituales funerarios realizados en su honor fueron espléndidos a pesar de la prisa. Los sacerdotes recitaron los textos sagrados que guiarían su espíritu en el peligroso viaje a través del Duat, el inframundo egipcio. Su tumba fue llenada con miles de objetos destinados a acompañarlo en la vida después de la vida física: alimentos momificados, vino, aceites, ropa, muebles, armas, joyas, estatuas protectoras y amuletos mágicos. Todo lo que un faraón podría necesitar en la eternidad fue cuidadosamente depositado en las cámaras subterráneas. Finalmente, las puertas fueron selladas con los sellos oficiales de la necrópolis real, y los trabajadores rellenaron el corredor de acceso con escombros, ocultando la entrada. Con el paso del tiempo, la memoria de Tutankamón se desvaneció gradualmente. Horemheb, en su campaña por erradicar todo rastro del periodo amarniense, ordenó que los nombres de Akenatón, Tutankamón y Ay fueran borrados de las listas oficiales de reyes. En las cronologías posteriores se representaba a Horemheb como sucesor directo de Amenhotep III, el abuelo de Tutankamón, eliminando completamente las décadas intermedias de la historia oficial. Los templos donde Tutankamón había grabado su nombre fueron usurpados por faraones posteriores que simplemente reemplazaron sus cartuchos con los propios. El joven rey que había restaurado el orden tradicional fue paradójicamente olvidado por ese mismo orden que había salvado. Durante más de 3000 años, su tumba permaneció oculta bajo las arenas del desierto tebano. Mientras que las magníficas tumbas de faraones más poderosos como Seti I o Ramsés II eran saqueadas en la antigüedad, despojadas de sus tesoros por ladrones que desafiaban las maldiciones y los guardias, la modesta tumba de Tutankamón escapó milagrosamente a este destino. Su ubicación fue olvidada cuando la construcción de la tumba de Ramsés eso décadas después cubrió su entrada con escombros. Este accidente fortuito la protegió durante milenios, preservando en su interior un tesoro arqueológico sin igual que algún día revelaría al mundo los esplendores del antiguo Egipto con un detalle sin precedentes. El joven faraón descansaba en la oscuridad eterna, rodeado de oro y magia, mientras arriba de él las dinastías ascendían y caían. El nuevo reino alcanzó su apogeo bajo Ramsés II, luego declinó gradualmente. Egipto fue conquistado sucesivamente por libios, nubios, asirios, persas, griegos y finalmente romanos. El cristianismo reemplazó a la antigua religión y los templos de los dioses tradicionales fueron cerrados para siempre. El árabe sustituyó al copto, último descendiente del antiguo egipcio. Las pirámides permanecieron como mudos testigos de un pasado glorioso cuya civilización se había perdido en las nieblas del tiempo. Nadie recordaba a Tutankamón y nadie sabía que bajo las piedras del Valle de los Reyes aguardaba el descubrimiento más espectacular de la historia de la arqueología. Un descubrimiento que devolvería al joven rey olvidado a la inmortalidad, aunque de una manera que jamás habría imaginado. Durante más de 3 milenios, el Valle de los Reyes había guardado sus secretos bajo las arenas del desierto tebano. Este estrecho desfiladero en la orilla occidental del Nilo, donde los faraones del Imperio Nuevo habían sido sepultados con la esperanza de alcanzar la vida eterna, se había convertido en el objetivo de exploradores, aventureros y arqueólogos desde tiempos inmemoriales. Ya en la antigüedad, los ladrones de tumbas conocían la ubicación de estos tesoros subterráneos y los saqueaban sistemáticamente, desafiando las maldiciones y los castigos divinos por el valor incalculable del oro que contenían. Durante el periodo grecorromano, viajeros curiosos visitaban las tumbas abiertas como atracciones turísticas, dejando grafitis en sus paredes que aún hoy pueden leerse. Sin embargo, a principios del siglo XX, cuando la egiptología se había establecido como disciplina científica rigurosa, la mayoría de los expertos consideraban que el valle había sido completamente explorado y que no quedaban descubrimientos significativos por realizar.
Theodore Davis, un abogado estadounidense adinerado que había financiado excavaciones en el valle durante años, declaró en 1912 que estaba convencido de que no quedaba nada más por encontrar. Durante su prolífica carrera arqueológica había descubierto numerosas tumbas, incluyendo las de Tutmosis IV, Hatshepsut y varios nobles de alto rango. Aunque estas tumbas habían sido saqueadas en la antigüedad, contenían suficientes artefactos y datos históricos como para justificar el esfuerzo invertido. Davis incluso encontró algunos objetos con el nombre de Tutankamón, incluyendo una copa de fayenza y fragmentos de láminas de oro, en lo que él denominó la tumba KV54, que en realidad contenía materiales del proceso de momificación del joven faraón. Sin embargo, Davis nunca sospechó que la tumba principal del rey pudiera estar aún intacta en algún lugar del valle. Su retiro de la exploración arqueológica en la región dejó un vacío que pronto sería ocupado por un hombre cuya determinación obstinada cambiaría para siempre nuestra comprensión del antiguo Egipto. Howard Carter no provenía de una familia aristocrática ni había recibido una educación universitaria formal, algo inusual para los arqueólogos de su época. Nacido en 1874 en Londres, creció en una familia de artistas modestos. Su padre era ilustrador y desde niño Howard mostró talento excepcional para el dibujo, habilidad que paradójicamente lo llevaría al mundo de la egiptología. A los 17 años fue contratado para viajar a Egipto y realizar copias de relieves y pinturas en tumbas y templos para el Egypt Exploration Fund. Este trabajo le permitió desarrollar un conocimiento íntimo de la iconografía egipcia y, más importante aún, despertó en él una pasión por la arqueología que dominaría el resto de su vida. A diferencia de muchos arqueólogos aficionados de su tiempo que buscaban principalmente tesoros espectaculares para llenar museos, Carter desarrolló gradualmente métodos de excavación más rigurosos y sistemáticos, documentando cuidadosamente cada hallazgo y prestando atención a detalles que otros consideraban irrelevantes. Su carrera, sin embargo, estuvo marcada por conflictos con las autoridades. En 1905, cuando trabajaba como inspector jefe de antigüedades para el Alto Egipto y Nubia, un incidente con turistas franceses borrachos que intentaron entrar a un sitio sin pagar resultó en su renuncia forzada después de negarse a disculparse. Durante varios años subsistió realizando trabajos menores, vendiendo acuarelas a turistas y trabajando ocasionalmente como guía, una caída en desgracia que para un hombre de su temperamento orgulloso debió ser humillante. Pero este periodo difícil también fortaleció su determinación y afinó su comprensión de las políticas y maniobras necesarias para sobrevivir en el mundo competitivo de la arqueología egipcia. Finalmente, en 1907, su destino cambió cuando fue presentado a George Herbert, quinto conde de Carnarvon, un aristócrata británico inmensamente rico que buscaba un arqueólogo experimentado para dirigir sus excavaciones en Egipto. Lord Carnarvon había llegado a Egipto por razones de salud. Un grave accidente automovilístico en Alemania en 1901 le había dejado con problemas respiratorios crónicos que empeoraban durante los húmedos inviernos británicos. Sus médicos le recomendaron pasar los meses fríos en climas más secos y cálidos, y Egipto se convirtió en su refugio invernal regular. Inicialmente, las excavaciones arqueológicas eran simplemente una manera de ocupar su tiempo durante estas largas estancias, un pasatiempo aristocrático similar a la caza o la colección de arte. Sin embargo, bajo la tutela de Carter, desarrolló un interés genuino por la egiptología y, más importante, estaba dispuesto a financiar excavaciones extensas durante periodos prolongados, algo esencial para el tipo de trabajo sistemático que Carter consideraba necesario. La asociación entre estos dos hombres tan diferentes en origen social, pero unidos por su fascinación con el antiguo Egipto, produciría eventualmente el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Después de trabajar en varios sitios con resultados modestos, Carter convenció a Lord Carnarvon de solicitar la concesión para excavar en el Valle de los Reyes, específicamente en el área que Theodore Davis había abandonado. Su razonamiento era meticuloso. Basándose en sus años de experiencia en el valle y en su análisis cuidadoso de los hallazgos de Davis,
Carter creía que la tumba de Tutankamón aún no había sido descubierta. Los objetos encontrados por Davis, en su opinión, eran demasiado fragmentarios y dispersos para representar la sepultura principal del faraón. Además, sabía por registros históricos que Tutankamón había reinado aproximadamente 9 años mientras había sido enterrado con honores reales, lo que implicaba que debía existir una tumba correspondiente en algún lugar. La mayoría de los arqueólogos consideraban que esta tumba probablemente había sido saqueada por completo en la antigüedad y que, incluso si se encontrara, no contendría nada significativo. Carter, sin embargo, tenía una teoría alternativa. Quizás la tumba había escapado al saqueo y permanecía oculta bajo los escombros acumulados durante siglos de actividad en el valle. En 1914, Carter y Lord Carnarvon obtuvieron finalmente la concesión para excavar en el Valle de los Reyes, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial retrasó el inicio de los trabajos. No fue sino hasta 1917 que pudieron comenzar las excavaciones sistemáticas en el área que Carter había identificado como la más prometedora. Un triángulo delimitado por las tumbas de Ramsés II, Merem-Ptah y Ramsés VI. Su metodología era exhaustiva hasta el punto de parecer obsesiva. En lugar de buscar pistas superficiales o excavar pozos exploratorios aleatorios como hacían muchos arqueólogos, Carter decidió remover sistemáticamente toda la arena y escombros hasta alcanzar el lecho rocoso, metro a metro, registrando meticulosamente cada centímetro del terreno. Este enfoque requería la supervisión de grandes equipos de trabajadores egipcios, la remoción de miles de toneladas de material y, crucialmente, enormes sumas de dinero para sostener la operación año tras año. Los primeros años de excavación produjeron resultados decepcionantemente escasos. Encontraron algunas jarras, fragmentos de cerámica y restos de antiguas cabañas de trabajadores, pero nada que justificara la inversión masiva de tiempo y recursos. Temporada tras temporada, Carter supervisaba la remoción metódica de escombros, mientras Lord Carnarvon, desde Inglaterra, recibía informes que detallaban gastos sustanciales sin hallazgos significativos correspondientes. La situación se volvió cada vez más tensa. La Primera Guerra Mundial había afectado las finanzas incluso de las familias aristocráticas británicas, y Lord Carnarvon comenzaba a cuestionar la sabiduría de continuar financiando lo que parecía cada vez más una búsqueda infructuosa. Otros miembros de la familia le aconsejaban que cortara sus pérdidas y abandonara este proyecto que había consumido miles de libras esterlinas sin producir resultados tangibles. En el verano de 1922, después de 5 temporadas completas de excavación sin éxito, Lord Carnarvon tomó una decisión. Convocó a Carter a su residencia en Highclere Castle y le informó que, aunque apreciaba su dedicación, había decidido que la próxima temporada sería la última que financiaría en el Valle de los Reyes. Los recursos eran finitos y no podía justificar continuar invirtiendo en lo que cada vez más parecía una causa perdida. Para Carter, esta noticia fue devastadora. Después de años de trabajo meticuloso, estaba convencido de que estaban a punto de encontrar algo importante. En una decisión que demuestra tanto su desesperación como su convicción absoluta, Carter hizo una oferta extraordinaria. Él mismo financiaría la siguiente temporada de excavación con sus propios ahorros modestos. Y si encontraban algo, Lord Carnarvon recibiría todo el crédito y todos los derechos. Esta muestra de fe inquebrantable conmovió al aristócrata, quien finalmente accedió a financiar una última temporada antes de retirarse definitivamente del Valle de los Reyes. Carter regresó a Egipto en octubre de 1922 con la dolorosa consciencia de que esta era su última oportunidad. Había un área pequeña cerca de la entrada de la tumba de Ramsés VI que nunca habían excavado completamente porque habría interferido con el acceso turístico a esa popular atracción. Los restos de antiguas cabañas de trabajadores cubrían esta zona, y Carter había postergado su remoción precisamente porque causaría inconvenientes administrativos. Ahora, sin embargo, no quedaba ninguna otra opción. Si la tumba de Tutankamón existía en el área que él había identificado,
tenía que estar en este último sector sin explorar. El 1 de noviembre de 1922, sus trabajadores comenzaron a remover las cabañas antiguas y a excavar sistemáticamente el terreno debajo de ellas. Carter supervisaba personalmente cada etapa del proceso, consciente de que este era verdaderamente su último intento antes de que su teoría fuera descartada para siempre y él se convirtiera en una nota al pie en la historia de la arqueología egipcia. El 4 de noviembre de 1922, 3 días después del inicio de los trabajos, la rutina de la excavación fue interrumpida por un silencio repentino. Carter, que estaba en su casa cercana cuando esto ocurrió, notó inmediatamente que algo inusual había sucedido, porque el constante sonido de herramientas golpeando roca y trabajadores moviendo escombros había cesado abruptamente. Salió corriendo hacia el sitio de excavación y encontró a sus trabajadores reunidos alrededor de algo que habían descubierto en la arena. Era un escalón tallado en la roca sólida, claramente artificial, descendiendo hacia el interior de la colina. Carter ordenó a los hombres que continuaran excavando con extremo cuidado, y durante el resto de ese día y todo el siguiente revelaron una escalera completa de 16 escalones descendiendo hacia una puerta sellada. Mientras los trabajadores removían siglos de arena y escombros, el corazón de Carter latía con una mezcla de excitación y temor. Había encontrado tumbas antes que resultaron ser desilusionantemente vacías o previamente saqueadas. ¿Sería esta otra decepción? A medida que la puerta sellada emergía gradualmente de la arena, Carter pudo examinar los sellos de arcilla que aún permanecían intactos en su superficie. Su corazón debe haberse acelerado cuando reconoció los sellos oficiales de la necrópolis real, el chacal y los 9 End, cautivos que simbolizaban el dominio de Egipto sobre sus enemigos. Más importante aún, había sellos con cartuchos reales, aunque inicialmente no pudo leer el nombre completo en la luz tenue. Sin embargo, varios aspectos lo preocupaban. La parte superior de la puerta mostraba signos de haber sido abierta y vuelta a sellar en la antigüedad, sugiriendo que ladrones habían entrado en algún momento del pasado. Además, los sellos no identificaban claramente de quién era la tumba. ¿Era realmente Tutankamón? ¿O había dedicado años a buscar la tumba equivocada? Carter enfrentó un dilema extraordinario. Todos los instintos arqueológicos le urgían a continuar, a abrir la puerta y descubrir qué había detrás. Pero también sabía que Lord Carnarvon, quien había financiado toda esta búsqueda, merecía estar presente para el momento del descubrimiento. En una demostración de disciplina notable, Carter ordenó que la escalera completa fuera rellenada con arena para protegerla de posibles ladrones y envió el telegrama más famoso de la historia de la arqueología a Lord Carnarvon en Inglaterra. Al fin hemos hecho un descubrimiento maravilloso en el valle. Una tumba magnífica con los sellos intactos. La hemos vuelto a cubrir hasta su llegada. ¡Felicidades! Luego comenzó la agonizante espera. Lord Carnarvon estaba en Inglaterra, a miles de kilómetros de distancia. En 1922, el viaje desde Inglaterra hasta el Alto Egipto requería semanas. Primero cruzar el Canal de la Mancha, luego viajar por Europa, atravesar el Mediterráneo y finalmente remontar el Nilo. Durante estas semanas, Carter montó guardia cerca del sitio, atormentado por la incertidumbre. ¿Qué había detrás de esa puerta sellada? ¿Sería otra tumba vacía, saqueada en la antigüedad? ¿O finalmente había encontrado lo que había buscado durante tantos años? Lord Carnarvon, acompañado por su hija Lady Evelyn Herbert, llegó a Luxor el 23 de noviembre. Al día siguiente, Carter y su equipo volvieron a excavar la escalera, y esta vez, con mejor iluminación, pudieron examinar los sellos con mayor detenimiento. Para el enorme alivio de Carter, algunos de los sellos llevaban claramente el nombre de Tutankamón. Habían encontrado su tumba. Sin embargo, las señales de la intrusión antigua seguían siendo preocupantes. La parte superior de la puerta había sido definitivamente abierta y resellada, probablemente por los sacerdotes de la necrópolis después de descubrir y frustrar un intento de robo. ¿Cuánto habían tomado los ladrones antes de ser detenidos? ¿Quedaba algo significativo dentro?
¿O encontrarían solo una tumba saqueada con algunos fragmentos dejados atrás? Carter ordenó que la puerta sellada fuera cuidadosamente desmontada, revelando un corredor descendente completamente lleno de escombros y fragmentos de piedra caliza. Este relleno no era accidental. Había sido deliberadamente colocado por los antiguos egipcios para dificultar el acceso a la tumba. Mientras los trabajadores removían toneladas de este material, encontraron evidencias adicionales tanto alentadoras como preocupantes. Fragmentos de vasijas, pedazos de cajas y otros objetos estaban mezclados con los escombros, sugiriendo que efectivamente hubo actividad de ladrones. Sin embargo, el hecho de que el corredor hubiera sido rellenado después indicaba que las autoridades antiguas habían tomado medidas para proteger lo que quedaba dentro. Después de aproximadamente 8 metros de excavación a través de este corredor lleno de escombros, llegaron a una segunda puerta sellada, también marcada con los sellos de Tutankamón y mostrando señales de intrusión y reselado antiguo. El 26 de noviembre de 1922 es una fecha que vive en la mitología arqueológica. Carter, con manos temblorosas según su propio relato posterior, hizo un pequeño agujero en la esquina superior izquierda de esta segunda puerta sellada. El aire caliente escapó de la cámara oculta, un aliento del pasado que no había sido respirado en más de 3000 años. Carter insertó una vela a través del agujero para verificar que no hubiera gases peligrosos y para intentar ver qué había dentro. Al principio no pudo distinguir nada. Sus ojos necesitaban tiempo para adaptarse a la oscuridad después del brillante sol egipcio. Pero gradualmente, a medida que la luz de la vela parpadeante iluminaba el interior, comenzó a ver formas extraordinarias emergiendo de las sombras, el destello del oro por todas partes, estatuas extrañas, animales, formas inidentificables que llenaban completamente su campo visual. Lord Carnarvon, esperando ansiosamente detrás de él y sin poder controlar su impaciencia, pronunció la pregunta que se ha convertido en legendaria. ¿Puede ver algo? La respuesta de Carter, según su propio libro publicado años después, fue igualmente memorable. Sí, cosas maravillosas. Sin embargo, algunos estudiosos han cuestionado si estas palabras precisas fueron realmente pronunciadas en ese momento o si fueron un embellecimiento literario añadido después. Pero lo que resulta indiscutible es que cuando finalmente ampliaron el agujero y pudieron iluminar adecuadamente el interior con lámparas eléctricas portátiles, lo que vieron superaba sus fantasías más salvajes. La cámara estaba abarrotada de objetos. Camas ceremoniales con formas de animales fantásticos, carros dorados desmontados, cofres, estatuas del faraón, bastones, armas, jarrones de alabastro y en el centro de todo, dominando la habitación, un enorme santuario dorado cuyas puertas estaban cerradas y selladas. Lo que habían descubierto no era simplemente una tumba, era una cápsula del tiempo preservada de manera tan completa que parecía que los sacerdotes funerarios acababan de salir momentos antes. En las paredes, guirnaldas de flores marchitas aún colgaban donde habían sido colocadas durante la ceremonia funeraria hace más de 3 milenios. En el suelo, las huellas de los sacerdotes antiguos eran visibles en la fina capa de polvo. Y más extraordinario aún, aunque había evidencias de que ladrones habían entrado a esta primera cámara en la antigüedad, el santuario dorado central permanecía sellado, sugiriendo que posiblemente no habían alcanzado el lugar de descanso final del faraón. La escala del descubrimiento comenzó a hacerse evidente. Esta no era simplemente otra tumba con algunos artefactos, era el hallazgo arqueológico más completo jamás realizado en Egipto, y posiblemente en cualquier parte del mundo antiguo. Durante los días siguientes, Carter y su equipo ampliaron la abertura para permitir el acceso completo a lo que denominaron la antecámara. La primera impresión abrumadora fue el desorden. Los objetos estaban apilados sin mucho orden aparente, algunos rotos, otros volcados. Este caos, junto con las señales de los sellos rotos y resellados, confirmaba que ladrones habían entrado a la tumba en la antigüedad. Sin embargo, lo extraordinario era que aparentemente habían sido interrumpidos antes de poder llevarse mucho. Las autoridades de la necrópolis habían descubierto el robo,
probablemente porque los ladrones dejaron huellas o fueron delatados y habían entrado para restaurar el orden lo mejor posible, volviendo a sellar las puertas con nuevos sellos oficiales. Esta intervención antigua, probablemente ocurrida pocos años después del entierro original, cuando el Valle de los Reyes aún estaba activamente vigilado, había salvado inadvertidamente el tesoro de Tutankamón para la posteridad. Carter, a pesar de su excitación casi insoportable, demostró la disciplina profesional que lo distinguía de los cazadores de tesoros. En lugar de apresurarse a abrir el santuario dorado o remover objetos precipitadamente, decidió que todo el proceso debía ser documentado exhaustivamente. Contactó a Harry Burton, el fotógrafo oficial del Metropolitan Museum of Art, que trabajaba en Egipto, y le pidió que viniera inmediatamente al Valle de los Reyes. Burton llegaría con su equipo fotográfico completo y pasaría años documentando cada etapa del trabajo. Carter también reclutó a otros especialistas, Arthur Mace, del Metropolitan Museum, para ayudar con la conservación de objetos frágiles, Alan Gardiner, para traducir las inscripciones hieroglíficas, y Douglas Derry, para examinar eventualmente la momia. Este enfoque multidisciplinario era revolucionario para su época y estableció nuevos estándares para la arqueología egipcia. Mientras tanto, la noticia del descubrimiento comenzaba a filtrarse al mundo exterior. Los primeros reportes llegaron a los periódicos europeos a finales de noviembre de 1922, y para diciembre, la historia había capturado la imaginación global. El London Times, que había obtenido derechos exclusivos para cubrir el descubrimiento mediante un acuerdo con Lord Carnarvon, publicaba actualizaciones diarias. La fascinación pública era comprensible. En un Disneyland mundo aún recuperándose de los horrores de la Primera Guerra Mundial, este descubrimiento ofrecía un escape romántico hacia un pasado dorado y misterioso. Las historias sobre tesoros incalculables, maldiciones antiguas y faraones olvidados llenaban las primeras planas, desplazando temporalmente a las noticias políticas y económicas. Turistas, periodistas, dignatarios y simplemente curiosos comenzaron a converger en Luxor, convirtiendo el remoto Valle de los Reyes en uno de los lugares más famosos del planeta. Sin embargo, este interés masivo también creaba problemas significativos. Carter necesitaba concentrarse en el delicado trabajo arqueológico, pero se encontraba constantemente asediado por visitantes que exigían ver la tumba, periodistas que querían entrevistas exclusivas y funcionarios egipcios que insistían en estar presentes en cada etapa del trabajo. El Servicio de Antigüedades egipcio, bajo la dirección de Pierre Lacau, un francés que servía como director general, estableció regulaciones estrictas sobre cómo debía proceder la excavación y quién tendría derechos sobre los objetos encontrados. Estas regulaciones generarían eventualmente conflictos amargos entre Carter, Lord Carnarvon y las autoridades egipcias, complicando enormemente el trabajo que ya era extraordinariamente desafiante por razones puramente técnicas. El proceso de vaciar solo la antecámara tomó 7 semanas de trabajo meticuloso. Cada objeto, sin importar cuán pequeño o aparentemente insignificante, tenía que ser fotografiado in situ desde múltiples ángulos, dibujado, medido, descrito detalladamente en los registros y solo entonces cuidadosamente removido. Muchos de estos objetos eran extremadamente frágiles después de 33 siglos bajo tierra. Las telas se desintegraban al tocarlas. Las maderas, secas y quebradizas, se agrietaban con el mínimo movimiento. Los objetos dorados, aunque parecían sólidos, a menudo eran solo láminas delgadas de oro sobre núcleos de madera que se habían deteriorado. Carter y Mace tuvieron que desarrollar sobre la marcha técnicas de conservación para estabilizar estos objetos lo suficiente como para moverlos sin destruirlos. Utilizaban cera derretida para consolidar maderas frágiles, gasas para envolver telas delicadas y cajas especialmente construidas acolchadas con algodón para transportar objetos al laboratorio improvisado que habían establecido en una tumba cercana. Los objetos que emergían de la tumba eran asombrosos tanto por su cantidad como por su calidad artística. Había 3 grandes camas ceremoniales con cabeceras esculpidas en formas de animales protectores,
una vaca celestial asociada con la diosa Hathor, una extraña criatura híbrida con cuerpo de hipopótamo identificada con la diosa Taweret, y un león o pantera representando poder y fuerza. Estas camas no eran para uso cotidiano, sino objetos rituales destinados a facilitar el renacimiento del rey en el más allá. Había 4 carros desmontados, sus cajas decoradas con elaboradas escenas de enemigos derrotados y su construcción revelando sofisticación técnica extraordinaria. Los antiguos egipcios habían dominado el arte de fabricar ruedas ligeras pero fuertes, ejes flexibles que absorbían impactos y arneses ergonómicos para los caballos. Algunos de estos carros mostraban señales de uso real, sugiriendo que el joven faraón efectivamente había cabalgado en ellos durante su vida. Los cofres y cajas revelaban la vida personal del rey de maneras conmovedoras. Uno contenía ropa, incluyendo túnicas de lino finamente plisado, guantes y lo que parecían ser prendas de la infancia del rey, quizás guardadas sentimentalmente. Otro cofre contenía sandalias elaboradas, algunas decoradas con imágenes de enemigos extranjeros en las suelas, de manera que el faraón literalmente pisoteaba a sus enemigos con cada paso. Había bastones de diversos tipos, desde simples varas de caminar hasta elaborados cetros ceremoniales terminados en cabezas de prisioneros. El gran número de estos bastones, más de 100 en total cuando se completó el inventario de toda la tumba, confirmaría eventualmente lo que los estudios médicos modernos revelarían. El joven rey tenía serias dificultades para caminar y dependía de estos apoyos para su movilidad. Las armas encontradas incluían arcos compuestos de extraordinaria factura, flechas con puntas de obsidiana, cuchillos ceremoniales con hojas de hierro, un material extremadamente raro y valioso en la Edad de Bronce tardía, y bumeranes utilizados para cazar aves en los pantanos del Nilo. Había también armamento defensivo, escudos ceremoniales decorados con escenas del rey en forma de esfinge aplastando enemigos, aunque su construcción ligera sugería que eran principalmente ceremoniales en lugar de funcionales. Estas armas pintaban el retrato de un faraón que, a pesar de sus limitaciones físicas, se esforzaba por proyectar la imagen tradicional de un guerrero victorioso, cumpliendo con las expectativas culturales de su posición. Los objetos religiosos eran numerosos y fascinantes. Estatuas del rey representándolo en diversas formas divinas, cofres miniatura conteniendo objetos mágicos, amuletos de todos los tipos y materiales imaginables, cada uno con propiedades protectoras específicas según la compleja teología egipcia. Había también cajas conteniendo modelos en miniatura de barcos, herramientas y otros objetos que mágicamente se volverían reales y funcionales en el más allá para servir al rey. Esta fe absoluta en la continuidad de la existencia después de la separación física, donde se necesitaría comer, beber, vestirse y realizar todas las actividades de la vida, había motivado la creación de este extraordinario conjunto funerario. Mientras Carter trabajaba en la antecámara, su atención se sentía constantemente atraída hacia el santuario dorado que dominaba el espacio. Este enorme objeto, construido de madera cubierta con láminas de oro y decorado con textos religiosos, ocupaba casi toda la pared del fondo de la cámara. Sus puertas estaban cerradas y selladas con sellos intactos. Esto era extraordinariamente significativo. Significaba que, sin importar lo que los ladrones antiguos hubieran tomado de la antecámara, no habían alcanzado lo que estaba detrás de estas puertas. El sarcófago del rey y su momia, junto con los objetos funerarios más importantes, probablemente permanecían intactos. Sin embargo, Carter resistió la tentación de abrir estas puertas inmediatamente. Primero tenía que vaciar y documentar completamente la antecámara, una tarea que se extendería durante meses. Durante este proceso inicial, Carter y su equipo hicieron otro descubrimiento significativo. En una esquina de la antecámara, oculta entre otros objetos, había una pared que claramente había sido construida después del resto de la tumba y luego pintada apresuradamente para que coincidiera con las paredes circundantes. Esta pared también mostraba señales de haber sido perforada y resellada por ladrones antiguos. Carter eventualmente abriría un pequeño agujero para ver qué había detrás, revelando lo que denominaron el anexo.
Otra cámara más pequeña completamente llena de objetos en completo desorden. Los ladrones antiguos claramente habían pasado tiempo considerable en esta habitación, buscando objetos pequeños y valiosos, fáciles de transportar. El caos era tal que Carter decidió no intentar vaciar esta cámara hasta que hubiera completado el trabajo en las áreas principales de la tumba. Cuando finalmente, en febrero de 1923, habían vaciado suficientemente la antecámara para permitir acceso al santuario dorado, Carter se preparó para lo que esperaba sería el momento culminante del descubrimiento. El 17 de febrero, en presencia de Lord Carnarvon, funcionarios egipcios y varios invitados distinguidos, Carter cuidadosamente rompió los sellos antiguos y abrió las puertas del santuario exterior. Lo que reveló fue simultáneamente emocionante y desalentador. Inmediatamente dentro había un segundo santuario dorado, también sellado. Este segundo santuario estaba cubierto con un paño de lino extraordinario, aún intacto después de más de 3000 años. Cuando Carter levantó cuidadosamente este paño, encontró que también tenía textos y símbolos religiosos bordados en él. Las puertas del segundo santuario también estaban selladas, y cuando eventualmente las abrieron, encontraron un tercer santuario dentro, y dentro de ese, un cuarto. El faraón había sido protegido mediante 4 santuarios dorados concéntricos, cada uno cubierto con textos del Libro de los Muertos y otras composiciones religiosas destinadas a guiarlo y protegerlo en su viaje al más allá. El espacio entre los santuarios era extremadamente estrecho. A veces solo centímetros separaban un santuario del siguiente. Trabajar en este espacio, confinado, con iluminación inadecuada y temperaturas que dentro de los santuarios cerrados alcanzaban niveles insoportables, era físicamente agotador y técnicamente desafiante. Carter tenía que arrastrarse entre los santuarios, fotografiando y documentando cada detalle antes de proceder. Cada santuario tenía que ser eventualmente desmontado, panel por panel, para permitir acceso al siguiente nivel. Este proceso reveló la extraordinaria habilidad de los artesanos egipcios. Los paneles se ajustaban con tal precisión que apenas había espacios visibles entre ellos, y los mecanismos de cierre eran ingeniosos en su simplicidad y efectividad. Sin embargo, antes de que pudieran completar este proceso y alcanzar finalmente el sarcófago del rey, ocurrió una tragedia que añadiría un elemento sombrío y sensacionalista a la historia. Lord Carnarvon, quien había esperado durante años este descubrimiento y había financiado toda la expedición, enfermó gravemente en marzo de 1923. Una picadura de mosquito infectada, exacerbada por su salud ya comprometida por el accidente automovilístico de años atrás, se convirtió en septicemia. A pesar de los mejores esfuerzos médicos, su condición se deterioró rápidamente. Falleció en El Cairo el 5 de abril de 1923, apenas 5 meses después del descubrimiento de la tumba, sin haber visto nunca el sarcófago del faraón ni su momia. Esta inesperada y triste partida de Lord Carnarvon desencadenó una histeria mediática sin precedentes. Los periodistas, siempre buscando ángulos sensacionalistas, recordaron las antiguas leyendas sobre maldiciones que protegían las tumbas de los faraones. Aunque ninguna inscripción real sobre maldiciones había sido encontrada en la tumba de Tutankamón, esto no impidió que los periódicos inventaran y embellecieran. Se reportó falsamente que en la tumba había una inscripción que decía: «La muerte vendrá con alas rápidas a quien perturbe el descanso del faraón», cuando en realidad no existía tal texto. Se difundieron historias fantásticas, que todas las luces de El Cairo se apagaron en el momento exacto de su partida, un evento que, aunque ocurrió, era común en El Cairo de esa época con su infraestructura eléctrica poco confiable, que su perro en Inglaterra aulló y cayó sin vida en el mismo momento, que Lord Carnarvon había sido advertido por un vidente, pero ignoró las advertencias. La maldición del faraón se convirtió en una sensación internacional, alimentada por cada partida subsecuente de alguien remotamente conectado con la excavación. Cuando Arthur Mace, quien había ayudado a Carter con la conservación, falleció en 1928 después de una larga enfermedad, los periódicos lo atribuyeron a la maldición.
cuando George J. Gould, un millonario estadounidense que había visitado la tumba, murió de neumonía poco después. Fue otro sacrificio del faraón. En realidad, de las aproximadamente 58 personas presentes en la apertura de la cámara funeraria, solo 8 fallecieron dentro de los 12 años siguientes, una tasa de mortalidad perfectamente normal para la época. Howard Carter mismo vivió hasta 1939, muriendo de cáncer a los 64 años, 17 años después del descubrimiento. Lady Evelyn Herbert, hija de Lord Carnarvon, vivió hasta 1980. Harry Burton, el fotógrafo, trabajó en Egipto durante muchos años después sin incidentes. La maldición era completamente ficticia, pero añadió un elemento de misterio sobrenatural a la historia que capturó la imaginación popular y permanece asociada con Tutankamón hasta el día de hoy. La partida de Lord Carnarvon también desencadenó complicadas disputas legales sobre quién tenía derechos sobre el contenido de la tumba. La familia Carnarvon creía tener derecho a al menos algunos de los objetos como compensación por su inversión financiera. El gobierno egipcio, representado por el Servicio de Antigüedades, insistía en que, según la ley egipcia vigente, todo lo encontrado en la tumba pertenecía a Egipto. Carter se encontró en el medio de estas disputas, tratando de mediar entre las partes, mientras simultáneamente intentaba continuar el trabajo arqueológico. Las tensiones escalaron hasta el punto de que en febrero de 1924, Carter cerró la tumba en protesta contra lo que consideraba interferencia gubernamental excesiva. Durante casi un año, la tumba permaneció cerrada mientras se negociaban los términos bajo los cuales se permitiría a Carter continuar. Finalmente, en enero de 1925, se alcanzó un acuerdo. Carter podría continuar el trabajo. El gobierno egipcio retendría todos los objetos para el Museo Egipcio en El Cairo, y la familia Carnarvon recibiría compensación financiera. Cuando Carter finalmente pudo reanudar el trabajo, procedió a desmantelar los 4 santuarios dorados. Este proceso por sí solo tomó 84 días de trabajo extraordinariamente delicado. Los paneles de madera, aunque parecían sólidos, se habían vuelto frágiles con el tiempo. Los ganchos de cierre de bronce se habían oxidado parcialmente y amenazaban con romperse si se forzaban. Carter y su equipo tuvieron que desarrollar métodos para apoyar los paneles mientras los separaban, transportarlos sin dañar el delicado enchapado de oro y almacenarlos de manera que no se deformaran. Cuando finalmente el último santuario fue removido, revelaron lo que había estado protegido en el corazón de todos estos caparazones dorados: un enorme sarcófago de cuarcita amarilla, tallado de una sola pieza de piedra y decorado con las 4 diosas protectoras Isis, Neftis, Nith y Selket, sus brazos extendidos en gestos protectores en cada esquina. Este sarcófago, pesando más de 1000 kilogramos, era una obra maestra de la cantería egipcia. La piedra había sido extraída de canteras distantes, transportada por el Nilo y tallada con precisión extraordinaria. Su tapa, también de cuarcita, aunque de un tono ligeramente diferente, sugiriendo que posiblemente había sido reutilizada de otro sarcófago, estaba agrietada. Aparentemente se había roto durante la ceremonia funeraria cuando se intentó colocarla sobre el sarcófago. Los antiguos habían reparado esta grieta usando mortero de yeso, pero las señales del daño permanecían visibles. Este detalle humanizaba el proceso funerario, recordando que incluso los entierros reales estaban sujetos a accidentes y errores humanos. Levantar la tapa del sarcófago requirió un sistema de poleas y enorme cuidado, dado su peso masivo y fragilidad. El 3 de octubre de 1925, en presencia de funcionarios egipcios y el equipo de Carter, la tapa fue finalmente levantada, revelando el primero de 3 ataúdes antropomorfos anidados. Este primer ataúd, con forma humana representando al faraón como Osiris, era de madera cubierta con láminas de oro y decorado con incrustaciones de vidrio de colores y piedras semipreciosas. Sus brazos cruzaban el pecho sosteniendo el cayado y el flagelo, insignias tradicionales de la realeza. Su rostro era sereno, juvenil, idealizado según las convenciones artísticas egipcias.
El ataúd completo estaba cubierto con un sudario de lino sobre el cual habían sido colocadas guirnaldas de flores silvestres, los últimos regalos personales de quienes amaban al joven rey. Dentro de este primer ataúd había un segundo, también antropomorfo, similar en diseño pero aún más elaboradamente decorado. Las plumas del patrón Rishi, plumas, cubriendo el cuerpo estaban realizadas con meticulosa atención al detalle. El rostro, aunque idealizado, mostraba sutiles diferencias respecto al primer ataúd, quizás representando intentos diferentes de capturar la apariencia del rey. Dentro de este segundo ataúd había un tercero, y cuando Carter y su equipo lo levantaron por primera vez, se sorprendieron por su peso extraordinario. Inicialmente asumieron que el peso se debía a que la momia del rey estaba dentro, pero cuando lograron separar este tercer ataúd del segundo, realizaron un descubrimiento asombroso. Este ataúd interior era de oro macizo. No era madera enchapada con oro como los otros dos, sino oro sólido de aproximadamente 2 milímetros de espesor, pesando más de 100 kilogramos. Su valor material era incalculable, pero su significado simbólico era aún mayor. El joven faraón yacía dentro de un ataúd hecho del mismo material que la carne de los dioses, según la teología egipcia. El 28 de octubre de 1925, más de 3 años después del descubrimiento inicial de la tumba, Carter finalmente levantó la tapa del ataúd de oro macizo, esperando ver la momia del faraón. En cambio, encontró una espléndida máscara funeraria de oro también sólido, cubriendo la cabeza y los hombros de la momia. Esta máscara, que se convertiría en el objeto más icónico de todo el descubrimiento y posiblemente el artefacto más reconocido de todo el antiguo Egipto, representaba al faraón como Osiris, el dios de la resurrección. Estaba hecha de oro batido de aproximadamente 11 kilogramos, con incrustaciones de lapislázuli importado de Afganistán para la barba ceremonial y las cejas, obsidiana y cuarzo para los ojos y cornalina para otros detalles. El nemes o tocado real estaba decorado con la cobra y el buitre, símbolos de las diosas protectoras de las dos tierras. El rostro era idealizado pero con sutiles toques de individualidad, labios carnosos, ojos ligeramente asimétricos, una expresión serena de eternidad. La momia misma presentó desafíos inesperados. Los embalsamadores antiguos habían utilizado cantidades extraordinarias de resinas y ungüentos preciosos durante el proceso de momificación, probablemente con la intención de honrar al joven rey. Sin embargo, con el tiempo, estas resinas se habían solidificado, literalmente pegando la momia al fondo del ataúd de oro. Los intentos de Carter de separar la momia del ataúd mediante calentamiento y otros métodos resultaron en daños significativos, algo que él mismo lamentaría posteriormente. Este episodio demuestra las limitaciones de las técnicas arqueológicas de la época y el dilema ético que Carter enfrentaba. Necesitaba examinar la momia para documentar científicamente sus hallazgos, pero las herramientas disponibles eran inadecuadas para la tarea sin causar daño. La autopsia de la momia fue realizada por Douglas Derry, profesor de anatomía en la Universidad de El Cairo, en noviembre de 1925. El proceso fue brutal según los estándares modernos. La momia tuvo que ser desmembrada para remover las numerosas joyas y amuletos colocados entre las capas de vendajes. Los antiguos embalsamadores habían envuelto al rey con más de 150 objetos mágicos, cada uno colocado en ubicaciones específicas del cuerpo según prescripciones rituales para proteger al difunto en su viaje al más allá. Había amuletos de oro con formas de dioses y símbolos, anillos, brazaletes, collares, cinturones ceremoniales y en cada dedo de manos y pies fundas de oro. Incluso había una funda de oro protegiendo el órgano sexual del rey, asegurando su integridad física para la resurrección. El examen de Derry determinó que Tutankamón había tenido aproximadamente 18 o 19 años al momento de su partida. Su altura era de aproximadamente 1,67 metros, un poco por debajo del promedio para hombres egipcios de su tiempo. El cráneo mostraba que el proceso de osificación no había completado, confirmando su juventud.
No había señales evidentes de la causa de su partida, aunque Derry notó lo que describió como un fragmento de hueso desprendido dentro del cráneo, visible en radiografías. En ese momento, este hallazgo no fue considerado particularmente significativo, pero décadas después generaría teorías de que el rey había sido víctima de violencia. El cuerpo no mostraba señales de desnutrición o enfermedad evidente, aunque las técnicas de análisis disponibles en 1925 eran limitadas. Después de examinar la momia, Carter volvió su atención a las otras cámaras de la tumba que aún no habían sido completamente exploradas. El anexo, aquella pequeña cámara lateral que los ladrones antiguos habían saqueado exhaustivamente, contenía más de 2000 objetos en completo desorden. Había alimentos momificados de todo tipo: panes, carnes de diversos animales, frutas, jarrones de vino y cerveza, todo destinado a alimentar al rey en la eternidad. Había aceites perfumados en elaborados recipientes de alabastro, juegos de mesa, incluyendo un senet, el juego favorito de los egipcios con significado religioso relacionado con el viaje al más allá. Ropa adicional, sandalias, más bastones, vasos de todo tipo, herramientas, armas, instrumentos musicales. La variedad era asombrosa, reflejando la creencia de que el difunto necesitaría en el más allá todo lo que había usado en vida. Una puerta adicional situada entre los dos santuarios dorados exteriores conducía a lo que Carter denominó la Cámara del Tesoro. Esta habitación, aunque más pequeña que la antecámara, contenía algunos de los objetos más significativos desde el punto de vista religioso y emocional. Dominaba el espacio un gran santuario de madera dorada con forma de capilla, protegido por 4 estatuas de diosas con brazos extendidos en las esquinas. Dentro de este santuario se encontraba un cofre de alabastro conteniendo los vasos canopos que guardaban los órganos internos momificados del rey. Estos vasos, tradicionalmente 4 representando a los hijos de Horus, eran de calcita translúcida finamente tallada y contenían los pulmones, hígado, estómago e intestinos del faraón, cada uno protegido por su propia divinidad guardiana. Cada vaso estaba sellado con una tapa esculpida con el rostro idealizado del joven rey, creando un efecto extrañamente conmovedor de multiplicidad. Junto al santuario Canopo había una estatua de Anubis, el dios con cabeza de chacal asociado con la momificación, de tamaño natural y elaboradamente decorada, montada sobre una plataforma con barras de transporte. Esta estatua había servido como guardián durante la ceremonia funeraria y permanecía en vigilancia eterna sobre los restos del rey. En las paredes de la Cámara del Tesoro había cofres y cajas conteniendo modelos de barcos, escenas en miniatura de artesanos trabajando, ejércitos en miniatura, todo destinado a servir mágicamente al rey en el más allá. Pero los objetos más conmovedores encontrados en esta cámara fueron 2 pequeños ataúdes antropomorfos, cada uno conteniendo una momia diminuta. Estas eran las hijas prematuras o nacidas sin vida de Tutankamón y su esposa Angesenamón, cuidadosamente momificadas y enterradas con su padre. Los análisis posteriores revelarían que una había sido un feto de aproximadamente 5 meses de gestación, la otra cerca de término, pero que probablemente vivió solo unas horas. Estos hallazgos proporcionaban evidencia tangible de la tragedia personal que había afligido a la pareja real, incapaz de producir un heredero que asegurara la continuación de su línea. El proceso completo de vaciar la tumba, documentar cada objeto, conservar los artefactos frágiles y transportarlos al Museo Egipcio en El Cairo tomaría finalmente 10 años, concluyendo en 1932. Carter trabajó meticulosamente, temporada tras temporada, a menudo solo con un pequeño equipo de asistentes, catalogando más de 5.300 objetos individuales. Algunos de estos objetos eran tan frágiles que requerían semanas de trabajo de conservación antes de que pudieran ser movidos de manera segura. Otros eran tan grandes y pesados que su remoción de la estrecha tumba requería soluciones de ingeniería creativas. Los santuarios dorados, por ejemplo, tuvieron que ser desmontados panel por panel, transportados por un ferrocarril improvisado desde la tumba hasta el embarcadero del Nilo, cargados en barcos especialmente preparados y luego reensamblados en el museo.
El sarcófago de cuarcita, pesando más de 1 tonelada, requirió docenas de trabajadores y un sistema elaborado de poleas para sacarlo de la tumba sin dañarlo. Durante todo este tiempo, Carter mantuvo registros extraordinariamente detallados. Cada objeto fue fotografiado múltiples veces, in situ, durante el proceso de remoción, después de la conservación. Fue dibujado con precisión técnica, anotando dimensiones exactas, materiales, detalles decorativos, textos jeroglíficos. Fue descrito en prosa detallada en los diarios de excavación. Este nivel de documentación era revolucionario para su época y ha permitido a generaciones posteriores de egiptólogos estudiar la tumba incluso sin acceso directo a los objetos. Los archivos de Carter, conservados en el Instituto Griffith de Oxford, contienen miles de fotografías, dibujos, mapas, notas y correspondencia que continúan siendo recursos invaluables para investigadores. Sin embargo, el trabajo cobró un precio personal en Carter. Nunca se casó ni tuvo hijos, dedicando su vida enteramente a la egiptología. Las constantes batallas con burocracias, las disputas con funcionarios, el peso de la responsabilidad de manejar el descubrimiento más importante de su campo, todo contribuyó a un carácter cada vez más irritable y difícil. Después de completar el trabajo en la tumba de Tutankamón, continuó viviendo en Egipto durante varios años más, pero nunca realizó otro descubrimiento significativo. Regresó a Inglaterra en 1939, pocos años antes de su partida por cáncer linfático. Irónicamente, el hombre cuyo descubrimiento había fascinado al mundo y llenado museos murió en relativa oscuridad, sin los honores académicos que algunos sentían merecido su descubrimiento monumental. Su contribución a la egiptología fue inmensa, pero el reconocimiento público se había centrado más en la sensación del descubrimiento que en el hombre detrás de él. Sin embargo, la historia de Tutankamón estaba lejos de concluir con el vaciado de su tumba y la catalogación de sus tesoros. Paradójicamente, cuanto más se estudiaba al joven faraón, más misterios emergían. El primero y más persistente de estos enigmas era también el más fundamental. ¿Cómo había terminado sus días un rey de apenas 18 o 19 años en el apogeo de su juventud? Esta pregunta, aparentemente simple, desencadenaría décadas de investigación científica, especulación académica y teorías que iban desde lo plausible hasta lo fantástico. La maldición del faraón, aunque completamente desacreditada por la evidencia, había capturado la imaginación popular de manera tan poderosa que se convirtió en parte permanente de la mitología que rodea a Tutankamón. Los periódicos sensacionalistas continuaron atribuyendo cada fallecimiento remotamente conectado con la tumba a fuerzas sobrenaturales vengativas. Cuando el hermano de Lord Carnarvon falleció años después, los titulares proclamaban otra víctima de la maldición. Cuando un visitante al museo egipcio comentaba sentirse mal después de ver los artefactos, los reporteros lo presentaban como evidencia del poder mortífero del faraón. Esta narrativa persistía, a pesar de que estudios estadísticos rigurosos demostraban que las personas asociadas con el descubrimiento no experimentaban tasas de mortalidad superiores a las esperadas para su edad y época. La fascinación con lo sobrenatural, sin embargo, distraía de misterios genuinos mucho más intrigantes que la ciencia estaba comenzando a revelar. El primer intento serio de determinar la causa del fallecimiento del faraón mediante métodos científicos modernos ocurrió en 1968, cuando un equipo de la Universidad de Liverpool obtuvo permiso para radiografiar la momia. Este estudio, liderado por el anatomista R. G. Harrison, produjo hallazgos que generarían controversia durante décadas. Las radiografías revelaron un fragmento de hueso desprendido dentro del cráneo del faraón, así como evidencia de lo que parecía ser un adelgazamiento del hueso en la parte posterior del cráneo. Harrison planteó cautelosamente la posibilidad de que estos hallazgos pudieran indicar un traumatismo craneal, quizás resultado de un golpe intencional. Esta sugerencia desencadenó una avalancha de teorías sobre violencia contra el joven rey. Los historiadores comenzaron a examinar más críticamente las circunstancias políticas que rodearon su fallecimiento. La sucesión al trono había sido indudablemente irregular.
El anciano visir Ay, quien había sido el verdadero poder detrás del trono durante el reinado de Tutankamón, se había convertido en faraón casi inmediatamente después, legitimando aparentemente su posición mediante un matrimonio con la viuda Ange-Senamón. Esta princesa, última representante legítima de la línea real, había intentado desesperadamente evitar este destino escribiendo al rey hitita solicitando uno de sus hijos como esposo. Una petición sin precedentes que demuestra su desesperación. El príncipe enviado fue interceptado y perdió la vida antes de llegar a Egipto, en circunstancias que apuntaban a intervención egipcia deliberada. Después del breve reinado de Ay de apenas 4 años, el poder pasó a Horemheb, el general que había comandado los ejércitos durante el reinado de Tutankamón. Horemheb no tenía ninguna conexión de sangre con la familia real, pero poseía el control militar absoluto. Su primera acción como faraón fue extraordinaria y reveladora. Ordenó la eliminación sistemática de todos los registros de Akenatón, Tutankamón y Ay de las listas oficiales de reyes. Los nombres fueron cincelados de las inscripciones. Las estatuas fueron desfiguradas o apropiadas mediante el simple expediente de reemplazar sus cartuchos con el nombre de Horemheb. En las cronologías posteriores, Horemheb aparecía como sucesor directo de Amenhotep III, eliminando completamente 3 décadas de historia. Este borrado deliberado sugería algo más que simple reorganización dinástica. Indicaba un deseo activo de eliminar toda memoria de estos faraones. Algunos historiadores construyeron narrativas elaboradas de conspiración política. Quizás el poderoso general Horemheb, frustrado por años de servir a un rey débil y a un anciano visir, había orquestado la eliminación del joven faraón para allanar su propio camino al trono. Quizás el propio Ay, impaciente por asumir el poder después de años como simple consejero, había tomado medidas para acelerar su ascensión. Estas teorías tenían el atractivo del drama político y la intriga palaciega, elementos que habían caracterizado muchas transiciones de poder a lo largo de la historia egipcia. Sin embargo, carecían de evidencia directa. Los registros egipcios contemporáneos guardaban silencio absoluto sobre las circunstancias específicas del fallecimiento del rey, como era habitual en una cultura que evitaba documentar eventos negativos que pudieran comprometer la perfección divina de la institución faraónica. Durante décadas, la teoría del traumatismo craneal intencional dominó las discusiones académicas y populares sobre el destino de Tutankamón. Libros, documentales y artículos presentaban al joven rey como víctima de una conspiración palaciega, víctima de hombres ambiciosos que eliminaban obstáculos en su camino al poder. Esta narrativa tenía atractivo dramático y parecía estar respaldada por evidencia radiográfica. Sin embargo, la ciencia estaba a punto de complicar considerablemente esta imagen relativamente simple. El año 2005 marcó el inicio de una nueva era en el estudio de Tutankamón, cuando el gobierno egipcio autorizó un escaneo completo mediante tomografía computarizada de la momia del faraón. Esta tecnología, enormemente superior a las radiografías convencionales, podía producir imágenes tridimensionales detalladas de cada hueso, permitiendo a los investigadores examinar virtualmente el cuerpo sin causar ningún daño adicional. El equipo, liderado por Zahi Hawass, entonces secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, realizó más de 1.700 imágenes de corte transversal que revelaron detalles anatómicos con claridad sin precedentes. Los resultados del escaneo de 2005 fueron sorprendentes y desafiaron muchas suposiciones previas. El fragmento de hueso dentro del cráneo, durante tanto tiempo interpretado como evidencia de traumatismo craneal, muy probablemente había sido desprendido durante el proceso de momificación o durante la autopsia de Howard Carter en 1925, cuando la momia fue manipulada de manera bastante brusca. No había evidencia de curación alrededor de ninguna fractura craneal potencial, lo que habría sido visible si el rey hubiera sobrevivido aunque fuera brevemente después de un golpe en la cabeza. Los investigadores concluyeron que la teoría del traumatismo craneal intencional era casi con certeza incorrecta.
Sin embargo, el escaneo reveló otros hallazgos extraordinarios. La pierna izquierda del faraón presentaba una fractura complicada justo por encima de la rodilla, con múltiples fragmentos óseos y señales que algunos expertos interpretaron como posible infección. Esta lesión había ocurrido poco antes del fallecimiento, posiblemente días o semanas antes, basándose en la ausencia de curación significativa. Una fractura de esta naturaleza habría sido extremadamente grave en el antiguo Egipto, incluso para un faraón con acceso a los mejores médicos del reino. La medicina egipcia había alcanzado niveles sofisticados en muchas áreas, pero no poseía antibióticos. Una infección ósea severa podía extenderse fácilmente a la sangre, causando septicemia potencialmente fatal. Además de la fractura, el escaneo reveló múltiples anomalías esqueléticas que pintaban un retrato perturbador de la salud del joven rey. Su columna vertebral mostraba curvatura anormal. Tenía lo que se denomina pie zambo o equinovaro en el pie izquierdo, una malformación congénita que habría dificultado significativamente su capacidad de caminar normalmente. Esta observación explicaba inmediatamente por qué tantos bastones habían sido encontrados en su tumba. No eran simplemente insignias ceremoniales de autoridad, sino apoyos médicos genuinamente necesarios. El faraón que las inscripciones y relieves mostraban como guerrero victorioso, conduciendo su carro contra enemigos, era en realidad un joven con movilidad severamente comprometida, incapaz probablemente de las proezas físicas que la propaganda real le atribuía. El cráneo también mostraba características inusuales. Tutankamón tenía un cráneo alargado con prominencia posterior pronunciada, una mandíbula protuberante con mordida inadecuada y otras asimetrías faciales. Algunos de estos rasgos eran visibles en las representaciones artísticas del rey, aunque estilizadas según las convenciones del arte egipcio. Estas características sugerían fuertemente problemas genéticos resultantes de consanguinidad extrema, una práctica que la familia real había mantenido durante generaciones. Esta hipótesis sobre la consanguinidad recibió confirmación dramática en 2010, cuando un equipo internacional realizó el estudio de ADN más completo jamás realizado sobre una familia real egipcia. Los investigadores extrajeron material genético viable no solo de Tutankamón, sino también de 10 momias adicionales de su familia, incluyendo lo que se identificó como su padre Akenatón, su abuelo Amenhotep III y las 2 pequeñas momias de bebés encontradas en su tumba. Los resultados fueron reveladores y profundamente perturbadores. El análisis confirmó que Tutankamón era efectivamente hijo de Akenatón, pero su madre era la hermana completa de Akenatón, no Nefertiti como algunos habían especulado. Este matrimonio entre hermanos completos, aunque culturalmente aceptable en la realeza egipcia, creaba riesgos genéticos sustanciales. Más alarmante aún, el estudio reveló que esta práctica había continuado durante múltiples generaciones. Los padres de Akenatón, Amenhotep III y la reina Tille, eran posiblemente primos. Esta acumulación de consanguinidad generación tras generación aumentaba dramáticamente la probabilidad de que genes recesivos dañinos se expresaran en la descendencia. Las 2 pequeñas momias encontradas en la tumba de Tutankamón fueron confirmadas como sus hijas, productos de su unión con Angesenamón, quien era su media hermana. Una había alcanzado aproximadamente 5 o 6 meses de gestación, la otra cerca de término, pero probablemente nacida sin vida o sobreviviendo solo brevemente. Los análisis revelaron que ambas presentaban malformaciones congénitas severas, incluyendo escoliosis congénita y espina bífida. Estas condiciones reflejaban las consecuencias devastadoras de la consanguinidad extrema que había caracterizado a esta familia durante generaciones. La incapacidad de Tutankamón y Anchesenamón de producir herederos viables no era simplemente mala suerte. Era consecuencia casi inevitable de su carga genética compartida. Los estudios de ADN también revelaron evidencia de infección por Plasmodium falciparum, el parásito responsable de la forma más grave de malaria. Tutankamón había sufrido al menos un episodio de malaria, posiblemente múltiples, durante su corta vida. En el antiguo Egipto, la malaria era endémica en las regiones del delta del Nilo y en áreas pantanosas.
Para una persona con sistema inmunológico robusto, la malaria era una enfermedad grave pero frecuentemente sobrevivible. Sin embargo, para alguien ya debilitado por problemas de salud crónicos, una infección malárica podía ser catastrófica. Los investigadores comenzaron a construir una imagen médica completa del joven faraón que era considerablemente más compleja que las teorías simples de conspiración o accidente. Tutankamón había nacido con múltiples problemas de salud relacionados con la consanguinidad extrema de sus padres. Sufría de trastornos óseos, posiblemente incluyendo la enfermedad de Köhler, una necrosis avascular que afecta los huesos del pie. Tenía deformidades esqueléticas que dificultaban su movilidad. Su sistema inmunológico estaba probablemente comprometido. En algún momento, poco antes de su fallecimiento, sufrió una fractura grave en la pierna izquierda, posiblemente resultado de una caída facilitada por sus problemas de equilibrio y movilidad. Esta fractura, en un cuerpo ya debilitado, pudo haber desarrollado una infección ósea. Simultáneamente o poco después, sufrió un episodio de malaria. La combinación de estos factores, trauma físico agravado por infección, malaria en un sistema inmunológico ya comprometido y la debilidad subyacente causada por condiciones genéticas, probablemente creó una cascada médica que su cuerpo simplemente no pudo superar. Los médicos de la corte, a pesar de toda su experiencia con heridas y enfermedades, no poseían las herramientas necesarias para tratar infecciones bacterianas severas o para combatir efectivamente la malaria en un paciente tan comprometido. El joven rey, rodeado sin duda de los mejores cuidados médicos disponibles en su época, sucumbió a una combinación de factores que la medicina moderna habría tratado rutinariamente con antibióticos, analgésicos y medicamentos antipalúdicos. Esta explicación médica, aunque menos dramática que las teorías de conspiración, tiene el respaldo de evidencia científica sólida. Sin embargo, no elimina completamente la posibilidad de que factores políticos jugaran algún papel. La sucesión sospechosamente rápida y la eliminación posterior de su nombre de los registros oficiales sugieren que había fuerzas políticas operando que deseaban minimizar su importancia histórica. Es posible que su fallecimiento fuera genuinamente resultado de causas naturales y accidentales, pero que los hombres poderosos a su alrededor aprovecharan la oportunidad que esto creaba. Quizás vieron su debilidad creciente y decidieron no esforzarse excesivamente por salvar su vida. Estas posibilidades más sutiles de negligencia intencional o falta de urgencia en su tratamiento nunca podrán ser probadas o refutadas con certeza. La paradoja más extraordinaria de Tutankamón es que fue simultáneamente uno de los faraones menos significativos del antiguo Egipto y el más famoso de todos los tiempos. Durante su reinado efectivo de aproximadamente 9 años, no logró conquistas militares importantes, no construyó monumentos que rivalizaran con los de sus predecesores, no implementó reformas administrativas duraderas. Su mayor logro fue esencialmente conservador: restaurar el orden religioso tradicional después del caos del período amarniense. Esta restauración fue importante para estabilizar el reino, pero no fue el tipo de logro épico que normalmente aseguraba la inmortalidad histórica en el antiguo Egipto. Inmediatamente después de su reinado, como hemos visto, su nombre fue deliberadamente borrado de los registros oficiales. Durante más de 3000 años permaneció virtualmente olvidado, conocido solo por unos pocos especialistas que estudiaban inscripciones fragmentarias. Los grandes faraones, recordados a través de los siglos, eran constructores como Keops y Kefren, conquistadores como Tutmosis III y Ramsés II, innovadores como Hatshepsut. Tutankamón no figuraba en ninguna de estas categorías destacadas. Sin embargo, la preservación accidental de su tumba intacta le otorgó una inmortalidad que ninguno de aquellos faraones más poderosos alcanzó. El rostro de Tutankamón, específicamente su máscara funeraria de oro, se ha convertido en el símbolo más reconocible del antiguo Egipto en todo el mundo. Millones de personas que no podrían nombrar ningún otro faraón reconocen instantáneamente su imagen dorada. Su historia ha inspirado innumerables libros, películas, documentales, exposiciones y obras artísticas.
Cuando los objetos de su tumba viajan para exposiciones internacionales, atraen multitudes récord dispuestas a esperar horas para ver brevemente estos tesoros. Los turistas que visitan Egipto consideran su tumba en el Valle de los Reyes como destino obligatorio, aunque ya no contiene ninguno de los tesoros originales, todos trasladados al Museo Egipcio en El Cairo y ahora al Gran Museo Egipcio. Esta fama póstuma habría asombrado al joven rey y ciertamente habría horrorizado a Horemheb, quien trabajó tan diligentemente para borrarlo de la historia. Tutankamón ha alcanzado una forma de inmortalidad más poderosa y duradera que cualquiera de sus predecesores más poderosos, no por lo que hizo en vida, sino por el accidente fortuito de que su tumba escapó a los saqueadores antiguos. Su historia resuena porque combina múltiples elementos que fascinan a las audiencias modernas: juventud truncada trágicamente, misterio sobre su fallecimiento, riquezas deslumbrantes preservadas contra todo pronóstico y el drama de su descubrimiento después de milenios de olvido. Los estudios sobre Tutankamón continúan hasta el día de hoy. Nuevas tecnologías permiten análisis cada vez más sofisticados de su momia sin causar daño adicional. Investigadores utilizan imágenes tridimensionales para reconstruir su rostro como probablemente apareció en vida, creando representaciones que son simultáneamente familiares por las numerosas estatuas y relieves, pero también sorprendentemente humanas y vulnerables. Genetistas continúan analizando su ADN, comparándolo con poblaciones antiguas y modernas, rastreando los movimientos migratorios de los pueblos del antiguo Cercano Oriente. Historiadores reexaminan constantemente los registros fragmentarios de su reinado, buscando nuevas perspectivas sobre la política del período. El joven faraón que reinó brevemente hace más de 3.300 años, que luchó con problemas de salud debilitantes, que intentó restaurar la estabilidad después del caos religioso de su padre, y que falleció antes de alcanzar los 20 años sin lograr producir un heredero que continuara su línea, se ha convertido en el rostro eterno del antiguo Egipto. Su máscara dorada nos contempla a través de los milenios con una expresión serena que combina divinidad idealizada con juventud vulnerable. Es el símbolo permanente de una civilización que fascinó al mundo durante 3000 años y que continúa ejerciendo un poder extraordinario sobre la imaginación humana. En las galerías del museo donde reposan sus tesoros, millones de visitantes cada año se detienen ante su máscara, contemplando ese rostro de oro que alguna vez cubrió a un joven frágil cuya única ambición, probablemente, era sobrevivir el día siguiente. Han transcurrido más de 100 años desde que Howard Carter pronunció aquellas palabras inmortales sobre ver cosas maravillosas. Las cosas maravillosas continúan revelándose, no solo en los objetos físicos que sobrevivieron, sino en las historias que cuentan sobre el poder, la fragilidad, la ambición humana y los caprichos del destino que convirtieron a un faraón menor y olvidado en el símbolo inmortal de una civilización eterna.